Durante la época medieval, el mundo mágico de Harry Potter era escenario de historias legendarias, duelos entre magos tenebrosos y avistamientos de dragones, rebeliones de duendes y fábulas memorables. La Edad Media europea se caracterizó por estas y otras historias, pero una de mis favoritas nos lleva a un viaje a través del país de Escocia, ya que durante el año 990 4 legendarios magos y brujas fundaron uno de los colegios más reputados y conocidos del mundo. Godric Gryffindor fue conocido como uno de los duelistas más talentosos de su tiempo, ya que se batía en duelo con su varita o con su espada, según quien fuera su oponente, ya que consideraba injusto utilizar su magia contra muggles, debido a que era muy leal al código de la caballería. Pero también tenía una mente muy adelantada para su época y durante toda su vida luchó para que no se discriminara a los muggles y aceptó estudiantes valerosos y de gran coraje, aunque a veces solían ser imprudentes. Godric portaba una espada legendaria que había encargado a forjar al célebre rey duende Ragnuk I, del que se dice que fue el mejor de los duendes en dominar los secretos de la metalurgia, por lo que estos duendes imbuyeron en el arma ciertas propiedades mágicas, además de crearla con plata y cuya empuñadura tenía rubíes incrustados. También tenía el nombre de Godric en su hoja, pero al estar terminada, se cuenta que Ragnuk fue invadido por una gran codicia al contemplar la grandeza de su obra, y con el tiempo los duendes contarían que Gryffindor había robado la espada, y el rey envió entonces duendes a recuperarla, pero Gryffindor los rechazó y, aunque no mató a sus atacantes, los envió de vuelta a su rey, de que si volvían a atreverse a quitarle lo que él consideraba como su arma de legítima propiedad, él se defendería con la espada contra ellos. Y el rey se tomó muy en serio esta amenaza, y durante siglos los duendes quedaron resentidos por este hecho, y nunca olvidaron la afrenta, creando el mito falso del robo. Con el tiempo, el valle donde Godric nació sería rebautizado con su nombre, y cientos de familias de magos como los Dumbledore, Bagshot o Potter vivirían allí y formarían una comunidad tranquila y apacible. Helga Hufflepuff era una bruja que procedía de los valles de Gales y tenía un gran talento para los encantamientos, y ella escogería enseñar a estudiantes para su casa que fueran leales y no tuvieran miedo a trabajar duro. Y mientras los otros fundadores elegían magos y brujas basándose en ambiciones, valentía o inteligencia, Helga tomaba a todos por igual y les enseñó todo lo que sabía y no discriminaba a ninguno de ellos, y su alumnado tenía magos de todo tipo de orígenes. Helga además tenía un don con los alimentos, pues era experta en dar grandes banquetes para sus fiestas en el colegio, y hoy en día aún se conservan estas recetas. Y fue Helga quien acogió a los elfos para trabajar en el castillo, protegiéndolos de los abusos de los magos para tener un trabajo digno donde no ser maltratado. Una de sus exquisitas copas doradas llegaría siglos después a manos de una bruja llamada Hepzibah Smith, que era una de sus descendientes, pero la reliquia sería profanada para convertirse en Horrocrux por Lord Voldemort. Rowena Ravenclaw fue la bruja más brillante de su época, con gran ingenio e inteligencia, escogiendo a los alumnos más ágiles de mente para sus enseñanzas, y a través de los videojuegos sabemos que con la ayuda de un arquitecto mágico diseñó y planificó la construcción del castillo, y Rowena contribuyó a su edificación a través de magia muy antigua, y este arquitecto tendría su propia estatua en el vestíbulo de la entrada del colegio. Rowena podía ver el futuro brillante que le esperaba a muchos de sus alumnos, pero su infinita sabiduría no la ayudó a esquivar la tragedia. Todo por culpa del robo de una de sus más queridas pertenencias. Una diadema que otorgaba gran sabiduría a quien la portaba, pero que fue robada por su hija, Helena, en un ataque de celos, y escapó con ella al lejano país de Albania. Rowena contactó entonces con uno de los estudiantes de Slytherin
que durante muchos años había amado a su hija sin ser correspondido, para que la encontrara y éste la halló escondida en el bosque. Pero como ella se negó a volver de regreso, él la mató en un ataque de ira y abrumado por la pena, el mago decidió darse muerte a sí mismo con el mismo arma. Y cuenta la leyenda que, mientras Rowena Ravenclaw moría de tristeza, las almas de los jóvenes magos difuntos se aferraron a la vida y volvieron al castillo para morar allí como fantasmas por toda la eternidad, siendo sus espectros la Dama Gris y el Varón Sanguinario, convirtiéndose en fantasmas representativos de sus antiguas casas, Slytherin y Ravenclaw. Y durante siglos el varón, arrepentido por sus acciones, se paseó por el castillo cargado de cadenas como penitencia, cubierto todavía de la sangre de su amante. Mucho tiempo después, un joven mago llamado Tom Riddle llegó al colegio Hogwarts como alumno y poco a poco logró engatusar al fantasma de Helena y le sonsacó la ubicación de la diadema perdida. Y Tom viajó a Albania y convirtió este objeto en Horrocrux. Poco después concertaría una entrevista de trabajo como profesor con el nuevo director de Hogwarts, Albus Dumbledore, y Voldemort aprovechó para esconder la diadema en la sala de los menesteres. Y así fue como muchos siglos después la diadema volvería al colegio, pero esta vez convertida en un objeto de artes oscuras. Durante décadas todo fue bien entre los 4 fundadores de Hogwarts, hasta que el astuto Salazar Slytherin sugirió que solo se aceptaran alumnos nacidos únicamente de familias mágicas, que solo ellos merecían instruirse en el colegio, pero los otros fundadores se le opusieron. Finalmente, Slytherin decidió salir del Hogwarts, no sin antes construir una estancia secreta de horrores bajo el castillo con un monstruo horripilante en ella, que años más tarde purgaría el colegio de los nacidos de Muggles. Fue un mago muy talentoso, era extremadamente hábil en el uso de la legeremancia, y su ideal de la pureza de sangre perduró a través de los siglos hasta llegar a los tiempos de Harry Potter. El odio y desconfianza que tenía Slytherin hacia mestizos y nacidos de Muggles venía fundamentado debido a la persecución de Muggles contra magos durante la época medieval, si bien otros miembros de la comunidad mágica no pensaban lo mismo que él. Slytherin decidió que solo enseñaría a magos de sangre pura, pero tras una fuerte discusión con su amigo Godric Gryffindor, abandonó para siempre el colegio para no regresar jamás. Gracias al sombrero seleccionador, sabemos que procedía de los pantanos y que probablemente fue allí donde aprendió a comunicarse con las serpientes y otros reptiles, y cuando ocupó su rol en el colegio como padre fundador, escogió los colores esmeralda y plateado para su casa. Sin embargo, era muy exigente y la sangre pura no bastaba, ya que solo permitía el acceso e ingreso a su casa a aquellos estudiantes ambiciosos, astutos y, aunque osados, también debían de tener un instinto natural por la autopreservación, no pensar antes de actuar y ponerse en peligro como lo hacían los miembros de la casa Gryffindor. Aunque no sabemos cuál fue su último destino, dejó un legado muy importante en la escuela, heredando su basilisco y su cámara de los secretos al descendiente que consiguiera encontrarlo. Muy buenas y bienvenidos a todos y todas. Hablaré de uno de los magos más famosos de la historia. Merlín es un personaje que ha inspirado diversos cuentos y leyendas dentro y fuera de la saga Harry Potter, pero J.K. Rowling le daría su papel dentro de su universo ficticio, y es, junto con Nicolas Flamel, una de las pocas referencias históricas de la vida real que se ven reflejados en los libros. Merlín fue un poderoso mago nacido en Britania durante el siglo V y es una de las figuras centrales del mito del rey Arturo. Su historia está plagada de misterios y su vida se relata principalmente en obras literarias y en el cine. Tradicionalmente se nos presenta que fue el fruto de una relación entre una mujer y un demonio, y de su padre heredaría una gran inteligencia y dones para la profecía y metamorfosis, llegando a ser mentor y consejero del rey Arturo. Al parecer, su nacimiento fue concebido para atraer a los humanos al lado oscuro, pero al crecer Merlín se dedicó a hacer precisamente lo contrario. Además contaba con numerosos poderes como hablar con los animales, hacerse invisible y controlar el clima y los elementos, aunque utilizaba estas habilidades con extremo cuidado para no enfurecer a la naturaleza.
a la que denominaba como la diosa más poderosa. En la novela medieval de Lancelot y Ginebra, se especifica que Merlín conocía la esencia de todas las cosas, su transformación y renovación, además del secreto de la luna, el sol y las estrellas, y que podía ver la magia en el aire y el misterio de las profundidades del mar, siendo capaz de interpretar el futuro en el vuelo de los cuervos y el rumbo de los peces, prediciendo todas las cosas malas que ocurrirían por las ideas malignas y acciones de los hombres. Además, Merlín tenía contacto con otros seres mágicos como las hadas, los gnomos y los dragones, siendo el único que se ganó el respeto y admiración de estos seres, tanto por su bondad como por su sabiduría. El fin de sus días lo encontró en el bosque de Brocelianda, donde fue traicionado y recluido en un árbol, simbolizando esta prisión la unión cósmica entre el hombre y la naturaleza. J.K. Rowling tomaría como influencia su historia y daría cabida en su obra a este personaje, y en esta adaptación, Merlín sería un personaje del mundo de Harry Potter que nacería en algún momento de la época medieval y acudió a Hogwarts en la época dorada del colegio, en vida de los fundadores, siendo seleccionado para la casa Slytherin y recibiendo clases del propio Salazar Slytherin. Y se cuenta que durante su estancia en el castillo fue el creador de numerosos acertijos y enigmas que luego de muchos siglos algunos alumnos encontrarían. Y se nos da mucha información sobre él en el juego de Hogwarts Mystery del año 2018, en el que Merlín descubrió en su etapa de estudiante las legendarias bóvedas malditas del colegio y la magia antigua que las rodeaba.